dolor, bueno, al menos en algunas ocasiones, producir dolor, inflamación y fiebre también. Entonces sí pertenecen al mismo grupo, pero cada uno tiene sus particularidades. Algunos de sus efectos adversos que también vamos a ver después, de manera general, tienen que ver con ese mismo mecanismo de acción por el que se consigue el efecto terapéutico. Se inhibe la síntesis de prostaglandinas, pero las prostaglandinas también tienen funciones fisiológicas importantes, entonces se inhiben en otras partes del organismo y entonces se manifiestan los efectos adversos. Lo que quería mostrarles ahorita es una página de internet. Les comparto el escritorio. No sé si ahí la ven. Sí. ¿Sí? Esta PLM de hecho es en inglés, o lo pueden buscar como diccionario de especialidades farmacéuticas. Es un compendio de todos de la sustancia, los fármacos, los medicamentos, las presentaciones farmacéuticas que hay disponibles, y viene una ficha técnica. Ahorita busqué como DOLAC en este PLM y me trae información. Mira, aquí viene la marca, en realidad es el nombre comercial, DOLAC. La sustancia es el ketorolaco. Este es el fármaco. Viene cómo está la presentación y la formulación. Bueno, aquí viene la composición. Entonces se despliega aquí lo que quieran buscar. Por ejemplo, el ketorolaco no viene solo, sino viene como parte de su estructura con esta otra molécula, trometamina, y el excipiente CBP, del que también ya hemos hablado, cuanto baste para completar una tableta. Vienen las indicaciones terapéuticas y bueno, vienen varias secciones, se despliegan todas las secciones. Aquí en propiedades farmacéuticas viene esta sección de farmacocinética y farmacodinamia, que pues parte de lo que vamos a ver, lo vamos a ver de manera general. Aquí explican en la farmacodinamia cómo es el mecanismo de acción y todo, cómo actúa sobre eh, la ciclooxigenasa, inhibición de la ciclooxigenasa y por consiguiente la síntesis de prostaglandinas. Y bueno, da una explicación, y todos los fármacos que pertenecen a ese grupo tienen algunas similitudes. Como cada uno es una molécula diferente, a lo mejor, y además es una preparación diferente, pues va a tener algunas características diferentes de farmacocinética, farmacodinamia, farmacocinética, de absorción. Viene aquí incluso concentración plasmática máxima, no habla de unión a proteínas plasmáticas. Así, mira, el grado de unión a proteínas plasmáticas es independiente de la concentración. En un 96% se une a estas proteínas plasmáticas, prácticamente la totalidad del plasma lo hace en forma de ketorolaco o su metabolito activo. En el metabolismo, que era donde teníamos la duda de si los efectos adversos tenían que ver con esto, aquí lo describen. Se metaboliza en el hígado, pero dice que la principal vía metabólica del ketorolaco es por conjugación con ácido glucurónico y muy poco por esta que sería una hidroxilación. Entonces, la mayor parte es por conjugación. Entonces, aquí ya podríamos nosotros, con lo que sabemos, discernir si el metabolito es tóxico o no. ¿Ustedes qué creen? Si su principal metabolismo es por conjugación. No sé si me están siguiendo. Yo digo que sí, ¿no, doctora? Que sí es tóxico el metabolito, porque Sí, porque bueno, veíamos que por el proceso de conjugación, que son reacciones de fase 2, era como, pues,
más sencillo que pudiera llevar a, pues sí, tener efectos tóxicos. A ver, ¿los demás están de acuerdo? No, yo digo Yo que no. A ver, ¿por qué? Bueno, es que según recuerdo, las reacciones de fase 2 inactivan, bueno, o suelen inactivar. Sí, Entonces, según yo, no realizaría acción ni tanto tóxica ni beneficiosa. ajá, exactamente. Y más bien eso, al menos hasta donde sabemos ya el conjugado con ácido glucurónico ya no tiene actividad biológica ni farmacológica. Y ya más bien es como una molécula muy grande, no se puede distribuir bien, es difícil que interactúe con un receptor, entonces pierde actividad farmacológica. Entonces, así, por lo que sabemos, este metabolito no va a tener actividad y no va a ser el responsable de la toxicidad. Entonces, bueno, hasta ahí pues estamos contestando la pregunta de si era la razón de que fuera tan tóxico el ketorolaco, o se considera como tóxico en general el ketorolaco. Bueno, en general todos los AINES tienen ciertos efectos adversos que se relacionan, muchos de ellos, con el dejar de producir prostaglandinas. Pero sí, el ketorolaco, si vemos aquí en reacciones adversas, desplegamos, y se despliegan una gran cantidad de reacciones adversas. En realidad no explican cuál es el mecanismo. Algunos de ellos suponemos que debe ser por dejar de sintetizar prostaglandinas, pero algunas tal vez no tienen esa relación. Por ejemplo, todos los trastornos gastrointestinales sí son relación directa con el dejar de sintetizar prostaglandinas. Si al igual que se dejan de sintetizar en el sitio donde está ocasionando molestias, también se dejan de sintetizar a nivel gastrointestinal, y ahí sí tiene funciones eh, fisiológicas de protección a la mucosa gástrica. Entonces, todos los AINES tienen este problema en mayor o menor medida. Algunos se inactivan en el pH ácido, entonces no lo tienen tan intenso, pero aquí, bueno, tiene estos problemas gastrointestinales. Realmente no veo bien por qué es una infección por meningitis. Algunos de ellos simplemente se han observado que ocurren, eh, y bueno, tiene que ver también con su viaje por los diferentes tejidos y cómo los modifica de alguna manera. Incluso algunos de los efectos no son necesariamente en relación directa con el mecanismo de acción. Entonces sí, pues si vemos, a lo mejor por eso el ketorolaco luego nada más es un analgésico muy, muy potente, casi se compara con los opioides en cuanto a dosis. Con muy poca cantidad se obtiene un efecto benéfico. O sea, a diferencia de otros, por ejemplo, de la aspirina, a lo mejor necesitamos 1 gramo para que se nos quite el dolor de cabeza. Y con ketorolacos como 10 miligramos, ahorita vemos por ahí la dosis también viene. Pero sí tiene una gran cantidad de efectos, y entonces pues nada más se recomienda por un corto tiempo. Y si ven, está aquí, pues vemos una lista casi en todos los órganos y sistemas tiene algún efecto. Viene, por ejemplo, la dosis. Una tableta, 10 miligramos, vean, es una dosis, una cantidad muy pequeña comparado con el gramo que se necesita de la aspirina, aunque tienen el mismo mecanismo de acción, pues este sí es mucho más potente. Y bueno, en general, aquí no dice, y en general no se recomienda tampoco por un tiempo prolongado, precisamente así sí dice acá. Se recomienda solamente para uso a corto plazo, hasta 7 días, y no está indicado para uso crónico. Si en molestias crónicas, por ejemplo, alguien que necesite estar tomando analgésicos, no sé, me imagino un reumatismo, algo así que ocasione dolor frecuente y necesiten estar tomando analgésicos, pues no es recomendable, sería para un tratamiento agudo. Y bueno, esto nada más en relación a lo que estábamos viendo.
Entonces aquí ya pudimos deducir pues que al menos hay diferentes mecanismos para producir los efectos adversos y si podemos estar a lo mejor seguros de que no es exactamente por el metabolito, ¿sí? No tiene que ver con el metabolito, a lo mejor es el propio fármaco, la propia molécula original la que produce todos estos efectos adversos. ¿Sí? Entonces, bueno, después igual revisamos después otros medicamentos, pero sí aquí pueden buscar medicamentos PLM, es un diccionario de especialidades farmacéuticas. Antiguamente los médicos tenían el libro en físico, un libro bastante grueso, donde pues contiene todas las sustancias de diferentes, aquí podríamos buscar ketorolaco y a lo mejor otros laboratorios también lo producen o hay otras presentaciones farmacéuticas. Entonces, aquí pueden buscar la sustancia, el principio activo, la presentación farmacéutica o por laboratorio también. Entonces, bueno, esta pues ahí queda. Actualmente, les decía antes era en físico, actualmente, y esta está libre, disponible en internet, pero también se comercializa el diccionario electrónico. Entonces, pues para los médicos es así, pues básico tener este tipo de información. Entonces, no sé si te contesté, Andrea, la pregunta de ayer. Sí, está, Sí, Andrea. muchas gracias. Sí, no de nada. Y bueno, entonces vamos a continuar. Estábamos hablando, en la presentación estábamos hablando de los factores que modifican la biotransformación. Entonces déjenles comparto la presentación. Sí se ve ahí. Sí, Esto es lo que veíamos ayer de la variabilidad genética, es un factor, entonces en diferentes personas puede haber diferente velocidad de biotransformación, ya sea por características genéticas puntuales, polimorfismo genético, o porque hay más de una copia o diferente número de copias del mismo gen que codifica para la enzima. Y entonces, pues la dosificación en ese caso tendría que ajustarse para estas personas, este grupo de personas, teniendo aquí en la campana de Gauss, pues la mayoría de la población que responde a cierta dosificación y ya en los extremos, a lo mejor los que necesitan un ajuste de la dosis, ya sea mayor dosis y menor dosis. Y esto sería otro grupo de factores que también pueden afectar la biotransformación, las características hormonales o el contenido hormonal en el organismo. La presencia de algunas hormonas, sobre todo de tipo esteroideo, van directamente al núcleo. Su acción, después también vamos a ver cómo actúan los fármacos cuando veamos, pero les adelanto ahorita, su acción tiene que ver con la transcripción de genes y la producción de algunas proteínas. Algunos estimulan la cantidad de proteínas y algunos otros pueden inhibirlo. Entonces también esas variaciones hormonales en el organismo pueden llegar a actuar en el núcleo y modificar la síntesis de las enzimas que participan en la biotransformación. Por ejemplo, algo que ha sido ya muy estudiado es que un aumento en estrógenos estimula a la síntesis de enzimas. Entonces podemos tener en cierto momento, si tenemos una mayor cantidad de estrógenos, una mayor cantidad de enzimas. Entonces, en general sí hay algunas diferencias, a veces son muy sutiles entre hombres y mujeres en cuanto a velocidad de biotransformación, porque la cantidad de enzimas puede variar.
Y a veces es muy sutil. Por ejemplo, también en mujeres embarazadas, las hormonas, algunas de las hormonas que estén en aumento pueden inducir la síntesis de mayor cantidad de alguna o de algunas enzimas y entonces tener mayor metabolismo también para algunos fármacos. Eso pues se va a traducir en que se va a concentrar menos el fármaco en el organismo, se va a eliminar más rápido y puede que no haya efecto, o puede que la intensidad del efecto sea menor por esta eliminación rápida. También dependerá del fármaco, si el fármaco que se va a biotransformar es un fármaco que se biotransforma a una sustancia tóxica, pues también podríamos tener una intoxicación porque se podría estar acumulando ese fármaco o ese metabolito tóxico. Entonces, bueno, esas son algunas situaciones hormonales que pueden afectar la biotransformación. También, pues, condiciones nutricionales. Aquí, en específico, en cuanto a desnutrición, una desnutrición extrema conlleva a una baja en la síntesis de algunos elementos y en donde se empieza a notar muy claramente es en la síntesis de proteínas, cuando hay una desnutrición severa. Y pues las proteínas, algunas de ellas pueden ser enzimas. Entonces, a una persona que tenga un alto grado de desnutrición y sobre todo cuando lo tienen ya por mucho tiempo, se les nota una menor capacidad de biotransformación y de excreción. Entonces puede haber una acumulación del fármaco en el organismo y se dificulta su eliminación en estas personas y entonces puede intensificar el efecto terapéutico, pero además eso manifestarse como si fuera un efecto toxicológico. Y el hecho de que se esté modificando de tal manera el organismo, finalmente son manifestaciones adversas. Entonces, también, pues de cierta manera, lo de la desnutrición puede afectar también a las enzimas. Y el otro factor son las patologías. Y bueno, aquí pensando en que el hígado es el principal órgano encargado de realizar la biotransformación, pues cualquier enfermedad hepática va a repercutir en la biotransformación. Igual, si hay una menor capacidad de biotransformación, pues hay una menor excreción y puede haber toxicidad en el organismo por acumulación del fármaco. También en situaciones de estrés, en condiciones de estrés también, y tiene también que ver con los cambios hormonales. En situaciones de estrés se producen también algunas hormonas de compensación y esas también hacen que se estimule la producción de algunas enzimas. Y bueno, aquí en este dibujo de aquí, que está muy chiquito, después lo vemos más claramente, pero las hormonas, y bueno, aquí los glucocorticoides, que serían estas hormonas de respuesta a estrés, se van hasta el núcleo, hacen que se dé la transcripción al RNA mensajero y entonces, si esto se acelera, va a haber más producción también de proteínas y de enzimas. Por eso es que en condiciones de estrés se aumenta la producción de enzimas y en este caso pues habría una mayor biotransformación y puede ser que algunos fármacos también pierdan su efecto porque el organismo los está eliminando más rápidamente. Este sería el otro grupo, entonces todo lo demás sería como fisiológico. Aquí ya vamos a hablar de la presencia de otras sustancias. Metemos aquí la dieta porque podría ser en nutricionales, pero más bien aquí pensando en que la presencia de otras sustancias pueden ser dos fármacos, que va a ser muy común que en el tratamiento de algún paciente tome no solamente un medicamento, sino varios de estos. Entonces es necesario conocer qué sucede uno en presencia de otro.
O igual otras sustancias, pueden ser de la dieta, de lo que comemos, o incluso ambientales, pueden interactuar con esto. Aquí hay algunas sustancias que producen una inducción enzimática, es decir, estimulan a que se produzcan más enzimas, y hay otras sustancias que inhiben a las enzimas que ya están ahí circulando, sintetizadas. Bueno, nada más para explicar esto de la inducción enzimática, es el aumento en la síntesis de enzimas y es estimulada por un fármaco. Las enzimas que se ven aumentadas generalmente son las del complejo CYP, todas ellas, y la glucurónidotransferasa, que es la que pega el ácido glucurónico, que sería estas de fase 1 y esta de fase 2. Y entonces, con eso, pues se aumenta la actividad de biotransformación. Y bueno, aquí esto es lo que ocurre, el fármaco de alguna manera llega e interactúa con la RNA polimerasa o con estos factores de transcripción y facilitan y estimulan a que se esté produciendo el RNA mensajero. Entonces tienen que viajar hasta el núcleo. Hay diferentes mecanismos por los cuales los fármacos sí pueden ingresar, o hay algunos que pueden ingresar hasta el núcleo y estimular esto. Lo que hacen es que a lo mejor de manera normal vamos a suponer, se produce 10 copias de RNA mensajero. Pues con el inductor enzimático se van a producir 100 copias. El RNA mensajero sale del núcleo, se va a los ribosomas y entonces se producen las proteínas con esa información que lleva el RNA mensajero. Pero si originalmente solo había 10 copias, ahora va a haber 100, pues se va a producir un exceso de proteína, que en este caso sería de la enzima y concretamente del complejo CYP o de la glucurónidotransferasa. Entonces, eso es la inducción enzimática. Entonces, se tiene que administrar un fármaco, puede ser el inductor enzimático, hay una mayor cantidad de enzima, una mayor velocidad de biotransformación y esto conlleva a una mayor velocidad de excreción. Y esto puede ser del propio fármaco, las enzimas que se están induciendo son del propio fármaco que es inductor enzimático. Entonces tendríamos una tolerancia metabólica. Como el fármaco inductor es excretado ahora con mayor velocidad, pues implica que el efecto a lo mejor no se va a notar. Hay un menor efecto porque no hay la suficiente cantidad en el organismo para que se produzca el efecto. Entonces, hablamos de tolerancia metabólica porque ahora para ese fármaco se tendría que incrementar la dosis para producir el mismo efecto. Hay varios tipos de tolerancia y después también vamos a hablar de los otros tipos. Esta es una y es muy importante. Y generalmente ocurre no en una sola administración, sino en administraciones repetidas del fármaco. Se comienza con una dosis y al inicio se observa un efecto, pero como ese fármaco produce inducción enzimática, lo que quiere decir hay una mayor cantidad de enzimas que lo biotransforma, se genera esta tolerancia metabólica que es un menor efecto a la misma dosis de inicio. Es decir, después de cierto administración del fármaco llegamos a que esa dosis ya no hace efecto. Bueno, aquí les voy a poner a lo mejor un ejemplo, creo que no sé si lo traigo más adelante. No, entonces déjenles explico esta parte, tolerancia cruzada. Aquí sí ya, en el caso anterior sería el mismo fármaco, un solo fármaco, pero aquí sí ya hablaríamos de la presencia de dos fármacos. En la tolerancia cruzada tenemos un fármaco que es inductor enzimático, hay una mayor cantidad de enzima, y entonces ese mismo fármaco, el inductor, pues se va a convertir rápidamente a sus metabolitos. Pero ¿qué pasa en presencia de otro fármaco que también es biotransformado por las mismas enzimas? Pues ese otro fármaco también va a ser biotransformado rápidamente a sus metabolitos. Entonces vamos a tener un menor efecto del segundo fármaco
aunque este nunca haya sido administrado. El inductor enzimático fue otro, este simplemente utiliza las mismas enzimas para su biotransformación. Bueno, estos son algunos ejemplos de inductores enzimáticos, las benzodiazepinas, por ejemplo, el diazepam. Se comienza con una dosis, a lo mejor es un depresor, un fármaco depresor del sistema nervioso central. También después vamos a hablar de estos grupos de fármacos en más detalle. Se utiliza, por ejemplo, para el tratamiento de insomnio. Entonces, se comienza con una dosis de diazepam. Y bueno, el paciente necesita estarlo tomando a lo mejor por un tiempo prolongado, vamos a suponer 2 semanas. Pero resulta que después de 2 semanas de estar tomando diariamente una tableta de benzodiazepina o de diazepam, después de 2 semanas le regresa el insomnio. A lo mejor estuvo durmiendo bien primero y luego ya otra vez tiene insomnio. Entonces se tiene que ajustar la dosis. A lo mejor ya después de 2 semanas tiene que tomar tableta y media. Y así continúa otras 2 semanas y otra vez tiene insomnio. Y se tendría que ajustar la dosis. Ahora 2 tabletas. Y en realidad pues lo que se hace es mejor suspender o cambiar el fármaco. Aquí se está generando, con la benzodiazepina se está generando una tolerancia metabólica. El organismo lo está biotransformando rápidamente y lo está excretando más rápidamente y no hace efecto. Por eso a las 2 semanas ya no hace efecto. Igual con los barbitúricos. Y hay algunos así que muy rápido, 2 semanas, 10 días y ya se nota el cambio y se tiene que ajustar la dosis. Y bueno, las benzodiazepinas, los barbitúricos también son clásicos inductores enzimáticos. Y hay algunos componentes de los alimentos, por ejemplo, también la carne asada tiene algunos compuestos aromáticos que tienden a hacer esto, que inducen a las enzimas. Alguien que esté habituado, sobre todo si lo consume de manera muy frecuente, cualquier asado, carne asada directamente a las brasas, se van a producir estos compuestos aromáticos y puede ser que aquí, bueno, ¿qué sucede con la carne asada? Se va a degradar más rápidamente a lo mejor estos compuestos, pero a lo mejor cuando se quiera administrar algún medicamento que sea biotransformado por esas enzimas que están aumentadas, va a dejar de hacer, no hace efecto o le cuesta más trabajo hacer efecto. Para algunos tratamientos incluso se tiene que como regular la dieta antes y evitar algunos alimentos precisamente por esto, porque pueden ser inductores enzimáticos. Hay algunos otros que a lo mejor en menos medida, la cafeína también es un inductor enzimático, algunos componentes de algunas vegetales, del brócoli, repollo, estos dos son de la misma familia, el brócoli y el repollo, y tienen algunos compuestos que son inductores enzimáticos. El humo del tabaco, el alcohol también es un ejemplo clásico. Si alguien que no está habituado a tomar alcohol, a lo mejor con una ración, aquí un vasito de estos, sufre los efectos del alcohol. O, no sé, es un depresor del sistema nervioso central, entonces se va a notar que consumió alcohol con este vasito. Pero lo empieza a hacer de manera recurrente. ¿Sí? Alguien que consume bebidas alcohólicas de manera recurrente tiene una inducción enzimática, hay una inducción enzimática. Entonces llega un momento en que este vasito ya no le hace efecto. El efecto que observó en un principio cuando empezaba a tomar, ya no lo nota después de un tiempo. Y necesita tomar el doble o necesita tomar y cada vez más para alcanzar el mismo efecto. Y bueno, aquí dice, el consumo inicial puede tener un efecto intenso y después de un tiempo es un efecto menor con la misma cantidad, entonces se requiere una mayor. Aquí estamos hablando de una tolerancia metabólica inducida por el alcohol. También un problema con los alcohólicos, cuando llegan al hospital, a veces llegan de urgencia,
si les quiere administrar algún medicamento y no les hace efecto, y peor con los que además consumen otras sustancias, y precisamente por esto, porque tienen una gran cantidad, tienen su metabolismo aumentado, su capacidad de biotransformación de las sustancias la tienen aumentada. Y no solamente es que biotransforme rápidamente al alcohol, sino que también va a biotransformar algunos medicamentos que son importantes o que pudieran ser importantes en ese caso de urgencia, no les hace efecto porque también lo están degradando rápidamente. Es la inducción enzimática. No sé si tengan aquí, no sé si quedó claro o alguna duda o comentario. Doctora, yo sí tengo una duda. Sí, No me quedó muy clara la cruzada. la cruzada. Ajá. Sí, la metabólica es una sustancia y digamos que las enzimas que se producen son para degradar al propio fármaco que es el inductor enzimático. En la cruzada tenemos dos fármacos y es cruzada porque uno es el inductor. Aquí tenemos el fármaco 1, es el inductor, es el que se fue al núcleo, hizo que se produjera una mayor cantidad de enzimas y se biotransformó. Esta sería una tolerancia, eh, tolerancia metabólica normal. Pero la administración de otro fármaco también se va a metabolizar más rápido. Entonces, para este fármaco también va a haber tolerancia, porque a una dosis a la que a la mayoría de la población le haría efecto, a este paciente no le hace efecto porque tiene una mayor cantidad de enzimas. Entonces también es tolerante al fármaco 2, aunque este fármaco nunca haya estado en contacto, nunca se le haya administrado al paciente. Es cruzada porque otro fármaco fue el que indujo la síntesis de enzima, pero produjo la tolerancia en un fármaco diferente, simplemente porque los dos son biotransformados por las mismas enzimas. No sé, Carolina, ¿es Carolina? Sí, gracias, doctora. Sí, ya Sí, entendí. sí. Sí, gracias. Y es lo que sucedería aquí con el alcohólico que llega, está teniendo una tolerancia cruzada, tuvo un inductor enzimático que no necesariamente fue un fármaco, aquí fue el alcohol, fue el inductor enzimático, pero luego cuando se le quiere administrar, a lo mejor una benzodiazepina no le hace efecto, ¿sí? O algún otro fármaco no le hace efecto, aunque nunca haya sido administrado, no le hace efecto porque ya tiene una mayor cantidad de enzima, es tolerante al otro fármaco. Esa sería la tolerancia cruzada. ¿Alguna otra pregunta de inductores enzimáticos? Bueno, por ejemplo, en los casos donde no permiten o se supone que una persona no debe mezclar cierto medicamento con alcohol, ¿se refiere a esto? No, sí, a veces sí, pero esto sería como un efecto a largo plazo, porque se tiene que inducir las enzimas, pero hay algunos medicamentos que no se pueden consumir en el momento y tiene que ver más bien con lo siguiente, con la inhibición enzimática que ahorita vamos a explicar. Sí tiene que ver con las enzimas. Mucho de que no se puedan combinar es más bien por inhibición enzimática, que también con el alcohol es un buen ejemplo. Pero ahorita lo explicamos, eso ahorita lo explicamos. De esto no sé si se quedó claro lo que son los inductores enzimáticos. La tolerancia metabólica y la tolerancia cruzada. Y nada más que quede claro que hay otros tipos de tolerancia que después vamos a ver. En la inhibición enzimática, aquí ya están sintetizadas las enzimas. Entonces, tenemos aquí en el esquema, tenemos la enzima, y vamos a tener la competencia de dos sustancias. Estamos hablando de interacciones. Entonces, tendríamos dos sustancias que van a ser degradadas por la misma enzima. Entonces, hay una competencia, pero el inhibidor es una sustancia que como que gana la competencia y entonces deja disponible por más tiempo al sustrato. Y entonces, pues no se degrada, hay una menor biotransformación,
menor excreción y puede haber acumulación de este, que era el fármaco que debía biotransformarse. En realidad los dos, pero si se administran juntos, en este caso, pues no, uno se va a tener que esperar hasta que las enzimas estén disponibles. La inhibición enzimática es sobre las enzimas que ya están ahí, una competencia de dos sustancias, donde una va a retrasar su biotransformación y puede acumularse en el organismo produciendo toxicidad. Y aquí viene ese ejemplo del alcohol. El alcohol, ya está, también la había mostrado en otra diapositiva, sufre estas reacciones de biotransformación, son dos reacciones de oxidación. Se convierte por alcohol deshidrogenasa a acetaldehído y luego la acetaldehído deshidrogenasa lo convierte a acetato y ya luego se puede excretar como acetato o luego también se convierte a dióxido de carbono y agua. El alcohol, si se biotransforma así rápidamente, pues no produce mayores efectos. Pero aquí hay también un metabolito tóxico que es el acetaldehído. En realidad el alcohol así directamente no es tan tóxico. El responsable de los efectos de la resaca, aquí vienen dibujados: dolor de cabeza, sed, vómito, náusea, temblores, ardor estomacal, diarrea. Todos estos efectos que son efectos de la resaca son producidos por el metabolito tóxico. Y la acumulación también, estas reacciones se dan a diferente velocidad. Normalmente esta es más rápida, entonces si esta reacción se convierte rápidamente esto y esto lentamente, pues va a tender a haber una acumulación de acetaldehído. Aquí un inhibidor enzimático sería una sustancia que inhiba alguna de estas enzimas. Algunos fármacos no se pueden combinar con el alcohol porque son inhibidores enzimáticos de la acetaldehído deshidrogenasa. ¿Qué sucede si se inhibe aquí esta reacción? Pues se acumula el acetaldehído y se intensifican los efectos adversos del acetaldehído. Por ejemplo, algunos antibióticos, entre ellos el metronidazol es también el ejemplo clásico, pero también algunas sulfas y algunas cefalosporinas que después vamos a ver, hay todo un capítulo de una unidad de antibióticos. El metronidazol es un fármaco, es un antibiótico preferentemente, bueno, sí se utiliza como antibiótico, aunque también se utiliza mucho para combatir amebiasis. Y ese sí está prohibido combinarlo, tomarlo con el alcohol, porque puede interrumpir la degradación completa del alcohol y hacer que se acumule el acetaldehído y pues se produce molestias muy graves, y pueden ser muy graves. Todo esto que se siente sería una intensificación de la resaca después, como después de haber tomado un exceso de alcohol, aunque haya sido un poco, va a ser como si se hubiera tomado un exceso de alcohol, todos los efectos que se manifiestan. Ese es aquí sería ese caso que preguntabas. Y sí, no veo tu nombre, pero sí, que sería diferente. Sí, sí, queda claro. Sí. Sí. Se dice que es una reacción tipo disulfiram. El disulfiram es un fármaco que se utiliza como para el tratamiento de alcoholismo. Y entonces se administra a los pacientes que quieren dejar de tomar alcohol disulfiram porque van a estar tomando este disulfiram y mientras estén tomando el disulfiram no pueden tomar alcohol porque se van a sentir muy mal. Entonces es una reacción tipo disulfiram. Y el disulfiram es una manera un poco cruel de controlar el alcoholismo. Sí, pues se evita, simplemente por evitar sentir todas estas molestias, se evita el consumo de alcohol. Aquí, bueno, es un ejemplo muy, muy claro de esta inhibición enzimática. No sé si queda claro lo que es la inhibición enzimática. ¿Alguna pregunta?
Sí quedó claro. Quedó claro, gracias. Bueno, esto hasta aquí entonces sería la biotransformación de los fármacos. Aquí son algunas conclusiones. Algo de lo que vimos se lleva a cabo en el hígado preferentemente, aunque también en otros tejidos. Ya veíamos que donde hay enzimas, pues ahí se va a llevar a cabo la biotransformación. El objetivo de la biotransformación es que facilite la excreción renal de las sustancias. Y bueno, hablo de las sustancias porque puede ser del fármaco o de sus metabolitos. Se lleva a cabo mediante reacciones enzimáticas y estas son las reacciones enzimáticas que se llevan a cabo: oxidación, reducción, hidrólisis y conjugación. Y ya veíamos, pues depende del fármaco y de las enzimas disponibles. Algunos de ellos sufren diferentes reacciones de oxidación hasta su completa eliminación. Algunos pasan primero por reacciones de fase 1 y luego por fase 2. Algunos de ellos solamente por fase 2. O una combinación diferente. Bueno, son reacciones que aseguran que el fármaco se va a eliminar completamente. Los metabolitos pueden no tener actividad farmacológica o algunas veces, sobre todo cuando provienen de reacciones de fase 1, tienen actividad variable. Veíamos que pueden ser incluso tóxicos o que aumenten su actividad o que tengan la misma actividad o que cambien de actividad biológica o farmacológica. Y bueno, la velocidad de biotransformación está condicionada por varios factores. Algunos fisiológicos, vimos algunos factores fisiológicos y algunos que tienen que ver con la presencia de otras sustancias dentro del organismo. Y estos factores lo que van a hacer es afectar la cantidad de las enzimas. Tener estas diferencias en cantidad y calidad de enzimas, y esto pues va a condicionar también la velocidad, no solamente de biotransformación, sino también de excreción. Y bueno, esto sería con respecto a la biotransformación. Entonces, no sé si tengan aquí alguna duda, porque ya continuaríamos viendo el proceso de excreción. Entonces ya vimos, bueno, aquí las vías de administración, diferentes vías de administración. El fármaco puede ingresar al organismo mediante el proceso de absorción, distribuirse a los diferentes tejidos, entre ellos el sitio de acción. Otros órganos también va a entrar, algunos de ellos le van a ayudar a biotransformarse y algunos de ellos van a facilitar su excreción, que es lo que vamos a ver a continuación. No sé si tengan alguna duda, algún comentario de biotransformación. Yo sí tengo una duda. Sí. Tiene que ver con bueno, con la biotransformación, el hecho de que algunos medicamentos se tengan que dejar poco a poco. Sí. No necesariamente, sí, a ver, de que se tenga que dejar, lo que pasa no, más bien tiene que ver ya con sus efectos, no directamente ni con la inducción ni con la inhibición enzimática, no, más bien algunos crean como también vamos a ver eso después en farmacodinamia, tiene que ver más bien con sus efectos. Algunos de los fármacos generan otro tipo de tolerancia, una tolerancia farmacodinámica, pero además de eso generan dependencia y en algunos casos es una dependencia física, dependencia fisiológica. Hay muchas veces que es como psicológica. El paciente siente que tiene que estar consumiendo el fármaco porque si no se va a sentir mal. Esa es como una dependencia psicológica, pero no, en algunos casos la presencia del fármaco se hace indispensable, pero tiene que ver más con fenómenos farmacodinámicos, con su mecanismo de acción. Y entonces se genera como también una tolerancia, pero una necesidad orgánica del organismo, que si se suspende, también se interrumpen algunos procesos fisiológicos
Y entonces es como si nos faltara algo que en verdad se crea una necesidad. En esos casos es cuando se tiene que ir ajustando la dosis para, también no se puede suspender abruptamente porque se manifiestan efectos que se llaman, ay, se me fue, ahorita me acuerdo, el síndrome de abstinencia. Es toda una serie de efectos, pero como consecuencia a la falta del medicamento en el organismo. Y con algunos es muy grave, con algunos puede ser mortal esa falta de ese medicamento. Entonces, es cuando se tiene que hacer gradual la interrupción del medicamento. Pero sí, eso también después lo vamos a ver y tiene más que ver con la farmacodinámica, con los mecanismos de acción. Ok, muchas gracias, doctora. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, nada más. Vamos a comenzar a ver esto, unos 2 minutos. La excreción, pues, es la salida del organismo del fármaco, del propio fármaco y de sus metabolitos. Ya veíamos generalmente cómo se excreta y en la mayoría de los casos, como se encuentra en orina, no es directamente el fármaco, sino sus metabolitos. Y hay algunos, a veces es una mezcla. El propio fármaco no se reabsorbe y sí se encuentra en orina, pero muchas veces lo que se encuentra en mayor concentración son sus metabolitos. Y bueno, tenemos como principal vía de excreción la vía renal a través de la orina, pero también hay otras vías a través de las heces, de la expiración por vía pulmonar. Aquí digestiva vamos a ver varios caminos que puede seguir el fármaco para excretarse por heces, las características que tienen que cumplir los fármacos para poder ser expulsados del organismo por esta expiración, la importancia de la eliminación por leche materna y en general todas nuestras secreciones llevan un poco, al menos un poco del fármaco, de sus metabolitos. Aquí, bueno, se menciona sudor, saliva, y al menos en cierta cantidad. Diga, en orden de importancia tendríamos así la renal, la digestiva y la pulmonar. Para algunos fármacos también es una vía muy importante. Y las demás vías son, en cuanto a cantidad, de menor importancia. A veces es nada más como, por ejemplo, el detectarlo en la saliva, es más como para detectarlo, como un sistema de control. Hay algunas sustancias más bien de tipo metálico, los metales y los metaloides se excretan por la piel, se pueden encontrar incluso en la descamación de la piel. Pero sí, bueno, son casos muy particulares. Entonces, bueno, lo que vamos a continuar ahora es con estas vías de excreción, pero ya mañana comenzamos a hablar de la vía renal. Entonces, si no tienen ninguna duda o comentario, pues podemos dejarle hasta aquí por hoy y mañana continuamos. Bueno, parece que no, ¿verdad? Si no hay ningún comentario, entonces hasta aquí le dejamos, muchachos.